24 horas con Liz Valareso y María Gracia Costa. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos. El 1 de julio iniciará el retorno progresivo al trabajo según una semaforización que deberá determinar en cada provincia el aforo. Esto rige para el sector público y privado. Hola, María Gracia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Liz, ¿cómo están, amigos? Muy buenas tardes. El anuncio lo hizo el COE Nacional, que entregó cifras alentadoras sobre la situación sanitaria del país. Con esta noticia empezamos 24 horas. En su primer informe, el Comité de Operaciones de Emergencia de este gobierno dio a conocer que las cifras son alentadoras, no únicamente por los números de vacunados, sino también porque está bajando la morbilidad y la mortalidad. Es por esto que se ha dispuesto que desde el 1 de julio se retome la jornada laboral presencial. Hacer un retorno progresivo y seguro al trabajo. Al decir progresivo, estamos hablando claramente de la semaforización que el COE Nacional le pone con mucha responsabilidad tanto al sector público cuanto al sector privado. Ese regreso o esa entrada en vigencia desde el 1 de julio. 2 mesas técnicas del Ministerio del Trabajo tienen que presentar el 25 de junio al COE el plan de retorno progresivo en base a un semáforo. ¿Y cómo vamos a empezar este retorno a trabajo? Muchos cantones a lo mejor tendrán, me invento, un 30% de aforo. Los que estén mejor empezarán con un 50%, pero en ningún caso van a empezar el 100%. De esta manera, el teletrabajo en instituciones de la función ejecutiva se extiende hasta el 30 de junio. Además, las autoridades informaron que se aprobó el pedido de la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, para que los asambleístas también regresen al trabajo presencial y están considerando el plan de vacunación para el órgano legislativo. Se deberá implementar un mecanismo de vigilancia epidemiológica a cargo del dispensario de la institución. Se está coordinando con la Asamblea para que por prioridades de edad y condiciones de enfermedades que puedan agravar si se contagian de COVID, podamos priorizar y vamos a ir vacunando. En cuanto a las cifras, disminuyeron los casos en las últimas 2 semanas epidemiológicas. Se reportaron 3.578 casos confirmados. Eso es una disminución de casi 3.000 casos si nosotros comparamos con la semana 22. Piden a la población seguirse cuidando y solo así se logrará que a partir de los meses de agosto o septiembre disminuya la ocupación de las unidades de cuidados intensivos. El gobierno, además de vacunas, también importa pruebas, pues asegura que los pilares del plan son la vacunación y la vigilancia. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Los jefes de las bancadas legislativas se reunieron y decidieron proponerle al Consejo de la Administración Legislativa que se regrese a las actividades de forma virtual hasta el mes de agosto. Andrea Samaniego informa. Los jefes de las bancadas legislativas se reunieron para analizar las actividades de la Asamblea Nacional y en ella coincidieron que tanto las sesiones del Pleno como de las comisiones legislativas deben regresar a ser virtuales debido a las alertas de contagios de COVID-19 aquí en la Asamblea y también porque es un riesgo que se encuentran legisladores, asesores y demás funcionarios aquí en el Palacio Legislativo. Hemos debido, naturalmente, tomar en consideración estas nuevas situaciones que se han presentado para cautelar la salud de todos los que formamos la función legislativa. Aquí hay un compromiso con respecto a este plan de vacunación que ya avanza en muy buenos términos y que por supuesto también eventualmente beneficiará a quienes formamos parte de la primera función del Estado. Que se reanuden las actividades presenciales a partir de agosto para poder tener el suficiente tiempo. No sabemos si la inoculación va a ser de 1, de 2 dosis, depende de dónde le toque a cada uno. Entonces que esté completamente vacunado y el sistema inmunológico, digamos, completamente fortalecido antes de regresar. Además, se analizan otros escenarios como por ejemplo que las reuniones sean mixtas, es decir, que algunos legisladores puedan acudir de forma presencial y otros se conecten de manera virtual. Sin embargo, esta es una decisión que debe tomar el Consejo de la Administración Legislativa a través de una reunión que será este viernes. Las jornadas de vacunación continúan en Quito. Sin embargo, el problema es la falta de dosis de ciertas farmacéuticas. Los ciudadanos reclaman en los exteriores de los puntos de vacunación porque deben regresar a casa sin ser inoculados. Belén Brizalde está en el Colegio San Gabriel y con ella es el contacto a esta hora. Hola Belén, muy buenas tardes. Cuéntanos por favor cuál es la novedad.
Muy buenas tardes, compañeras en estudio, amigos televidentes. Justamente aquí en los exteriores del Colegio San Gabriel, en el centro norte de Quito, se repite el mismo inconveniente que en otros puntos de vacunación, la falta de vacunas. Los ciudadanos sostienen que pasadas las 10 de la mañana ya no hay dosis disponibles. Escuchemos su preocupación. Mira que la ministra de Salud indique que hay ausentismo y que sobran las vacunas. Estoy a 3 días y nos despachan a las 2, 3, 4 horas, indican no hay vacunas. Venir mañana o pasados. Pero hoy le tocaba a usted. Claro, hoy me tocaba. Aquí tengo yo la cédula, los números que me tocaba. Que ya no hay, que solamente hasta ahí es 30. De acuerdo a eso, madrugar, porque máximo hasta el mediodía ya se acaban las vacunas. Las autoridades del Ministerio de Salud ya habían señalado con anterioridad que para que este plan 900 funcione se requerirá tener las vacunas disponibles en el país. Justamente ayer arribaron 500,000 dosis de la farmacéutica china Sinovac. Con este cargamento sumarían en total solo de esta farmacéutica 2.220.000 dosis y en total hasta la fecha al país han llegado más de 4 millones de dosis. El Ministerio de Salud ha reportado que hasta el momento son más de 3 millones de personas inoculadas, 2 millones con primera dosis y un poco más de 1 millón con segunda dosis. Recordemos también que las autoridades han hecho un llamado a la ciudadanía para que tengan en cuenta que todas las vacunas son beneficiosas para combatir esta pandemia. Es decir, no existe ninguna vacuna que sea mejor que otras. Todas tienen la misma efectividad para evitar la muerte y la hospitalización. Con esta información nosotros regresamos con ustedes a estudios que tienen más. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Belén, y muchísimas gracias. El COE Nacional presentó nuevos requisitos para los pasajeros que ingresen a Ecuador y las Islas Galápagos. Luis Alfredo Zúñiga informa. A las 23:59 de este 30 de junio, entran en vigencia nuevos lineamientos para el ingreso al país y a las Islas Galápagos por vía aérea. El COE Nacional dispuso que se homologuen requisitos. Es así que los viajeros deberán presentar una prueba PCR o de antígenos negativa, realizada con máximo 72 horas de antelación al viaje, que cuenta desde la toma de la muestra, además de un carnet de vacunación que tenga una vigencia de 14 días antes del vuelo. Los turistas nacionales o extranjeros que ingresen a las Islas Galápagos deberán además presentar la tarjeta de control de tránsito emitido por el Consejo de Gobierno de Galápagos, eliminándose el salvoconducto gestionado por un operador turístico o por un alojamiento regulado por el Ministerio de Turismo. Mientras que para los viajeros que arriben al país desde Brasil también tienen lineamientos. Ellos deberán presentar una prueba PCR o de antígenos negativa, realizada hasta 72 horas antes de llegar a Ecuador, e indistintamente del resultado, deberán cumplir un aislamiento de 10 días en su domicilio o sitio de alojamiento a costo del viajero. Solo las personas que presenten carnet de vacunación no deberán cumplir con este aislamiento. Las autoridades de control velarán por que estos lineamientos se cumplan. En 2 meses, el gobierno aspira a tener un diagnóstico del estado del Instituto Leopoldo Izquieta Pérez. Según la ministra de Salud, Jimena Garzón, una vez que se logre su rehabilitación, el Izquieta Pérez se convertirá en un centro de producción de vacunas contra el COVID. El gobierno evaluará la situación en la que se encuentra 9 años después de su desaparición el Instituto Leopoldo Izquieta Pérez. La ministra de Salud, Jimena Garzón, dijo que en 2 meses se espera tener un diagnóstico que permita luego rehabilitarlo y convertirlo en un centro de producción de vacunas contra COVID-19. El interés que nosotros tenemos es reforzar, sacar adelante, refundar el Instituto de Investigación Izquieta Pérez para que nosotros seamos nuestros propios productores de vacunas. Para Luigi Martini, exdirector de la institución, el anuncio es un buen primer paso, pero no hay que olvidarse de eliminar el decreto 1290, con el que el entonces presidente Rafael Correa dispuso la división de este organismo en 2 centros, el INSPI y el ARCSA. Ese es el pedido que le hacemos al presidente Lasso, derogue el decreto 1290 del presidente Correa y allí sí retomar funciones y hacer el diagnóstico situacional y ver en qué condiciones está. Martini señala que el trabajo para recuperar a Izquieta Pérez será cuesta arriba, sin contar con la millonaria inversión que se necesitará. El 25 de septiembre de 1941 fue inaugurado el Izquieta Pérez. En más de 70 años de funcionamiento, la institución se dedicó a la investigación médica y científica y la producción de biológicos e inmunizantes. Está totalmente destruido. Son muy pocas las áreas que están funcionando. Se destruyó la producción de biológicos.
se destruyó la vigilancia epidemiológica, la red de laboratorios. Martini recuerda que Correa creó la empresa pública de fármacos para que se dedicara a la producción y venta de fármacos, con una inversión de más de $300.000. Esto nunca ocurrió y en Farma sigue en proceso de liquidación. Mientras el Instituto Isquieta Pérez funcionó, la cobertura de vacunación en Ecuador sobrepasaba el 95% de la población infantil. Se produjeron más de 1 millón de vacunas contra la difteria y el tétanos y 800.000 contra la tuberculosis. Joana Ramos, 24 horas. Seguimos informando. Son ya 3 consejeros de Participación Ciudadana los que piden a la titular del organismo que se trate la resolución del Ministerio del Trabajo en la que se detalla que el vocal Fausto Murillo no tiene inhabilidades para ejercer sus funciones en la Judicatura. María Fernanda Rivadeneira cambió su postura. Ha transcurrido ya una semana desde que el ministro del Trabajo, Patricio Donoso, informó al Consejo de Participación Ciudadana que el removido vocal de la Judicatura, Fausto Murillo, no tiene impedimentos para ejercer esa función. Sin embargo, la titular del organismo no ha convocado a sus integrantes para que el tema sea tratado pese a los pedidos. Esperemos que la señora presidenta reaccione y convoque una sesión extraordinaria para poder subsanar este atropello. El tema fue ventilado en la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional. Y ahí María Fernanda Rivadeneira, consejera de mayoría que apoyó la remoción, dijo que el pronunciamiento del nuevo ministro del Trabajo lo cambia todo. Yo creo que es el momento de solicitar la revocatoria de esta decisión planteada dentro del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y lo habla la consejera que dio su voto para que fuera removido. Con esto Rivadeneira se sumaría a Francisco Bravo y Hernán Ulloa, consejeros que han propuesto que la resolución de remoción se deje sin efecto. En el tema, añadió Bravo, hay silencios que preocupan. Pero si el día de mañana se les vaya a ocurrir a la señora presidenta o a cualquier vocal del Consejo de Participación Ciudadana presentar una moción para remover a algún juez de la Corte Constitucional, es capaz de que en ese momento ya los señores jueces se comiencen a preocupar. Y se refiere a presuntos intereses políticos que habrían motivado al exministro Isch a notificar las presuntas inhabilidades del hoy removido vocal. ¿Cómo votaron las fuerzas políticas en el juicio político del señor Isch? Hay que analizar esa votación. ¿Cómo votaron? ¿Y cuáles fueron los resortes que impulsaron al señor Isch a tener que emitir ese documento? El pasado 15 de abril, en total 56 abstenciones de Creo, BIN, Badi y del Partido Social Cristiano absolvieron a Isch en este fallido juicio político de la anterior asamblea. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Hoy concluyen las vacaciones de defensor del pueblo Freddy Carrión, quien está con prisión preventiva por supuesto abuso sexual. Para no perder el cargo debe pedir licencia a la Asamblea Nacional, pero no la ha solicitado. Mientras tanto, adelantan gestiones para el juicio político en su contra. Este jueves concluye el mes de vacación solicitado por el defensor del pueblo, es decir, que deberá pedir una ampliación de sus vacaciones o solicitar licencia legislativo. Esto último no ha llegado a la Asamblea. Tendremos que esperar a que llegue y en ese caso habrá que evaluarlo. Sin embargo, si solicita licencia, esta podría ser negada según estos legisladores. Y tendremos que ver si lo que él expone justifica que se la otorguemos. También se han acostumbrado una serie de funcionarios a extender su plazo de vida en la función pública cuando tienen investigaciones. Mientras tanto, en la Asamblea se prepara un juicio político en contra de Carrión. Yesenia Guamaní impulsa el proceso y presentó un video como posible prueba. Ya está a la espera de más información. Sobre todo de los funcionarios, de los exfuncionarios y de las instituciones que están guardando silencio para continuar con el debido proceso. Los bloques esperan la presentación del juicio. Algunos apoyan y otros esperan más pruebas. Nosotros no vamos a ser un obstáculo, al menos desde el CAL, para estos juicios políticos. Todos podemos estar en contra de su actitud como persona al haber tomado unos tragos, haberse aprovechado del estado de excepción como autoridad. Ahora le pregunto, ¿esos elementos están dentro de la ley como causales para un juicio político? Sin embargo, este proceso deberá esperar, pues hay otros juicios presentados antes, como el de René Ortiz, que este jueves vence el plazo para definir un interpelante. La Comisión de Fiscalización no va a cargar con estos muertos, porque el closet de muertos de este país está lleno. Yo le invoco, por favor,
compañera presidenta, ponga en el orden del día. Señor asambleísta, tomo nota de su pedido. Se le dará el trámite urgente que se requiere y será incluido en la próxima sesión del Pleno de la Asamblea Nacional. También está a la cola el proceso en contra de Pablo Celi. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. La copia de cédula o certificado de votación no es requisito para la realización de trámites en el sector público. El presidente Guillermo Lasso firmó un decreto que lo recuerda, en el que además establece que los documentos oficiales sean redactados con términos claros y sin formulismos. Está en el artículo 2 de uno de los últimos decretos firmados por el presidente Guillermo Lasso, el 85. Dice, salvo que exista disposición contraria en la ley, no se requerirá a los ciudadanos la presencia de documentos que puedan obtenerse en base de datos de las entidades que conforman el Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos. En particular, se prohíbe requerir copias de cédulas y certificados de votación. Esta prohibición, que consta en el decreto, es un recordatorio, pues pese a que desde el 2018 está prohibido por ley solicitar la copia de estos documentos, no se cumplía. Quien fue director del Registro Civil asegura que existe un sistema completamente habilitado e interconectado que comparte este tipo de información con todas las entidades públicas. Todos los datos de todas las personas en el país tienen que estar registrados a través de este Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos que lo tiene la DINARNA. Hay mecanismos para poder hacer esta consulta de datos y que le podamos hacer la vida más fácil al ciudadano. La prohibición consta en el artículo 23 de la Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de Trámites desde el 2018. El ciudadano debe exigir ante instituciones públicas y privadas de que no se le requiera una copia de cédula, de que no se le requiera una copia del certificado de votación. En el decreto, el presidente además ordena que exista brevedad y concreción en la redacción de los documentos públicos, con párrafos cortos y conclusiones claras, y dispone que no todo asunto sea tratado en una reunión, pues pueden ser resueltos a través del envío de un correo o de oficios. Será la Secretaría de la Administración Pública quien estará a cargo de que se ejecute una disposición que los ciudadanos esperan que esta vez sí se cumpla. Dayana Monroy, 24 horas.